Ok, sonríe a la cámara, vamos a empezar a grabar. Ahora sí tenemos luz. Espero que no me la vuelvan a cortar. Pues ya ven que por exceso de falta de pago me cortaron la luz, pero ahí estamos ya. Hola Karen, buenos días. Diego, buenos días. Quizá José González, sí, buen día. Temas asazo. Cabal, Ricardo Velázquez también, sí. Temas asazo de la Orquesta de la Luz Eléctrica, ustedes. Para celebrar que tenemos luz, precisamente. Bueno, vamos a empezar entonces saludando a toda la banda. Vamos a comenzar con Andreita. Buenos días, Andreita, Daniela, Diego Villatoro, a Andrei, a Emilio, a Hugo, a José González, a Karen, a la Laurita, a Luis, a Marielos, a Pablo, a Ricardo, al Rodri. Y se nos acabaron. ¿Y por qué tan poquito soy? Katy, ahí está la Katy, la bailarina también. Creo que no compartí el enlace por Telegram. No me digan que no. Hijo el hacha, con razón. Ahorita lo voy a poner, ¿sí? Es cierto, no lo pusimos en Telegram. Chispas de chocolate. Ahorita lo vamos a poner, ¿sí? Solo lo puse en. Ahí está. Perdón, se me había olvidado. Ya lo puse en Telegram hoy. Solo lo había puesto en Teams, ¿verdad? Ok, por ahí se van a empezar a meter más compañeros entonces. Sí, se me fue la onda. Se me fue la orquesta, solo lo puse en el Teams y no lo puse en esta cosa en Telegram. Bueno, esperemos un par de minutos entonces a que se sume más gente. Eh, luego el examen es el lunes, ¿verdad? Lunes 14 de febrero para el Día del Cariño. Entonces, bueno, ahí platicamos al final cómo vamos a hacer, ¿sí? Acaba el concierto privado. Bueno, yo creo que ahí está Argentina. Buenos días, Argentina. Yo creo que ya debe estar más gente. Hola, Katy, buenos días. Vamos, estamos esperando un par de minutos nada más, ¿eh? Que se me fue la onda poner el enlace en Telegram. Solo lo puse en el Teams. Bueno, yo digo que ya debe estar toda la gente. Entonces saludemos rapidito entonces otra vez a Andreita, Argentina, Katy la bailarina, a Daniela, a Diego Pinzón, Diego Villatoro, a Edrey, a Emilio, a Hugo, a José González, a Karen, a Laurita, a Luis Valenzuela, a Marielos, a Mario, Pablo Beteta, Pablo Eduardo, a Ricardo, a Rodrigo Alejandro, a Gaby Barrera y a Sofi también por ahí. Y José Lam también. Ujú. Muy bien, espero que no me haya pasado. Pero Gregory también estoy viendo que está por ahí, Gaby Barrera también, eh, um, Diego Pinzón, ok, José Lam también. Bueno, espero que no se me haya pasado nadie. Entonces empecemos. Ven que la última clase ya no la pudimos, apenas medio la empezamos, pero en eso me volaron la luz. Entonces, pues ya no. Entonces, íbamos a ver en la clase anterior del día, ¿qué era? Martes, íbamos a ver la ley de enfriamiento de Newton. Ahí nos quedamos cuando me enfriaron a mí. Ok, entonces estábamos platicando en esa clase acerca de bajo qué condiciones íbamos a aplicar este modelo. Y decíamos en su momento que para aplicar este modelo, nosotros vamos a suponer que tenemos un objeto que está a una cierta temperatura que se va a meter dentro de un medio, pero que la temperatura del medio, aunque nosotros sabemos que va a haber un intercambio de energía para que se logre el equilibrio térmico, pues el medio en sí no iba a cambiar apreciablemente su temperatura, iba a permanecer prácticamente así, idealmente, de forma constante. Y les ponía en su momento un ejemplo de una situación donde, por ejemplo, no se podría cumplir eso. Les decía yo, imagínense que tenían una barrita de algún metal muy, muy caliente, al rojo vivo, por ejemplo, y ustedes lo introducían dentro de un poquitito de agua, ¿verdad? Que apenas lo cubriera, eso inmediatamente iba a hacer que el agua se evaporara y de repente hasta desapareciera, y ese era el medio donde nosotros habíamos colocado nuestro metal caliente. Pero si, por ejemplo, en lugar de meterlo en eso, lo metiéramos en un recipiente muy, muy grande, de dimensiones muy grandes, o en el océano, por ejemplo, pues en realidad pues ya sabemos la temperatura del agua ahí pues no va a cambiar porque le metamos un pedacito de metal. Ahí lo que va a cambiar va a ser la temperatura del objeto y la temperatura del medio pues va a permanecer pues prácticamente como que fuera constante. Entonces
Entonces nosotros vamos a suponer que vamos a trabajar con objetos, con sistemas, que cuando los introduzcamos en algún medio, que sé yo, podría ser alguna refrigeradora, a un horno, a una habitación, pues vamos a suponer que la temperatura va a permanecer de ese medio, va a permanecer constante. Podríamos trabajar el caso cuando la temperatura del medio donde estamos ingresando el objeto, pues también puede variar, eso se podría hacer. Sin embargo, nosotros acá en este primer modelo que vamos a trabajar, vamos a hacerlo un poco más sencillo, vamos a suponer que simplemente la temperatura del medio permanece constante, prácticamente no varía, y es una situación que se adecua a muchos casos de interés práctico. Y mencionábamos que la ley de enfriamiento de Newton, establecida experimentalmente por el mismo Newton, el de las leyes de Newton, dice lo siguiente: si nosotros definimos T mayúscula de T como la temperatura de un objeto en el instante T, entonces la razón a la cual está cambiando esa temperatura de T en dt va a ser igual a una constante K por A menos T, donde K pues se considera que es un numerito positivo. Y se recuerdan que les estaba diciendo, y cabal en eso me cortaron la luz, que yo lo que hacía para recordarme de la reglita esta era pues acordarme de la palabra gato en inglés, aunque no se escribe con K, pero digamos. Entonces ya sé cats, entonces ya sé que aquí la constante K es positiva. Y platicábamos, por ejemplo, qué pasaría si nosotros tuviéramos un objeto que lo vamos a meter en un medio que está a mayor temperatura. Por ejemplo, imagínense, vamos a poner así en color rojo, digamos acá un horno. Vamos a suponer que esto es un horno acá. Entonces, digamos que aquí está, aquí están las llamas ahí. Ustedes que son las llamas. Va. Entonces, este va a ser el medio, un horno. Entonces, ustedes van a colocar un objeto que está más frío. Vamos a ponerlo así en color azulito como para dar la idea. Entonces, este objeto está a una temperatura más pequeña que este. Este va a ser el medio que va a estar a una temperatura A. Esta que está acá representa la temperatura constante en este caso. Vamos a suponer que es constante del medio. Entonces, cuando nosotros tomemos este objeto y lo coloquemos aquí adentro, como este está a una temperatura más pequeña que esta, entonces lo que va a pasar es que la temperatura de este objeto va a comenzar a crecer. ¿Ok? Si nosotros venimos acá y supongamos que esta es la temperatura, vamos a poner acá una temperatura inicial T sub 0, digamos, y sabemos que esta A es más grande que la temperatura inicial. Por lo tanto, esta diferencia va a ser un número positivo. ¿Ok? Entonces, si yo veo acá, si a A le resto una temperatura que es más pequeña que el valor de A, esto va a ser una cantidad positiva. Y como lo estoy multiplicando por una constante K que es positiva, entonces esta derivada va a ser positiva. Conforme pasa el tiempo, la temperatura aumenta. O sea, está acorde a lo que nosotros esperamos. Ahora, podríamos tener el caso contrario, por supuesto, ¿verdad? Podríamos tener el caso en que el medio más bien esté más frío. Vamos a representarlo así en este color, como que fueran hielitos, digamos, solo por tener una idea. Entonces aquí tengo el medio a una temperatura A y vamos a suponer que tenemos un objeto, lo vamos a poner así en rojito como para dar la idea de que está a una temperatura más grande que este, ¿ok? Entonces este va a estar a una temperatura TO que es más grande que este. Entonces eso significa que como esta temperatura es más grande que esta, entonces la resta A menos T me va a dar un número negativo. Y como K es positivo, esta derivada va a ser negativa. Está bien, porque yo sé que este objeto, cuando lo meta acá, lo que va a pasar es que se va a ir enfriando. Conforme pasa el tiempo, la temperatura debe ir disminuyendo. Por eso la razón de cambio va a ser en este caso negativa. Y claro, otro caso, pero que no me interesa mucho, sería el caso cuando los dos tengan exactamente la misma temperatura. En este caso, esta resta me daría 0, pues es lo que esperaríamos, ¿no? La temperatura no cambia con el tiempo, su derivada vale 0.
Entonces, digamos que esta ley está acorde, por lo menos en cuanto a los signos de la derivada, lo que nosotros esperaríamos, y como vemos, entre más grande sea la diferencia entre la temperatura del medio y la temperatura del objeto, mayor va a ser la razón a la cual está cambiando. Y ya cuando la temperatura del objeto y la temperatura del medio se comienzan a aparecer, cuando ya estamos llegando al equilibrio térmico, pues entonces esta razón cada vez se va haciendo más pequeña, cada vez la temperatura va cambiando, pero no tan rápido como al inicio, ¿sí? O sea, podríamos pensarlo, aunque no aplique para el modelito que les decía, o para el caso del pedazo de metal que metemos un poquito de agua, ¿verdad? Cuando metemos el metal, rápido empieza a cambiar la temperatura. Es una razón de cambio muy grande, ¿ok? Ya después de que ha entrado en equilibrio, que ya está cerca del equilibrio, pues va cambiando la temperatura, pero ya no es tan rápida la razón a la cual esto ocurre. Ahora, esta ecuación, si nosotros la estudiamos despacio, vamos a ver que tiene la siguiente clasificación. No sé si aquí tienen alguna duda. ¿Qué dice la Katy? No encontraba el salón. Sí, hombre, perdón, se me fue la onda, no había puesto la cosa en tele. No sé si tienen ahorita alguna pregunta por el momento hasta aquí. ¿No? Por el momento todo claro, Doc. Vamos bien ahorita. Vamos a ver si los tacos al pastor ladran hoy o no. Estuvieron ladrando en el curso anterior de cálculo 2, pero cabal como que sintió que ya. O sea que no es solo uno el que tiene. No, 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 si solo una tengo, pero parece Ah. como que fueran 10. Como friega. Ah, no, si vieran me saca de onda a mí. Me saca de onda a veces porque como molesta. Y se pone a ladrar. Y lo peor es de que a la hora de los trancazos, uno es que le va a terminar defendiéndola. Porque es una nihuita así. Ok, entonces miren, vamos a tomar de nuevo la ecuación diferencial. Recuérdense lo de la clasificación que les decía que es muy importante. Mi ecuación dice que es dt, en dt es igual a k por a menos t, que la puedo escribir como k por a menos k por t. Recuérdense que k ya son constantes en este caso. Paso el más kt, o le sumo todo más kt, como quieran verlo. dt en dt más kt es igual a k por a. Entonces vean que esta es una ecuación diferencial ordinaria, orden 1. Es lineal porque la variable dependiente, que es la temperatura y su derivada, aparecen multiplicadas por funciones de la variable independiente. En este caso, una función constante, una función constante. Y el lado derecho es una función también de la variable independiente, solo que es una función constante. Entonces tengo aquí una ecuación diferencial ordinaria, lineal, primer orden, y además es no homogénea, porque esta parte es distinto de cero. Esta ecuación diferencial, el siguiente tema, la siguiente técnica que vamos a ver, la podríamos resolver con esa técnica que es una técnica para resolver precisamente ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden. Pero ahorita, como estamos en esta parte, vamos a trabajar únicamente ecuaciones diferenciales separables. En vez de resolverla por la técnica siguiente, la vamos a resolver como una ecuación separable porque también es una ecuación separable. Puedo pasar o puedo dividir todo de tal manera que en el lado izquierdo me quede todo en términos de T de temperatura, y en el lado derecho me quede todo en términos de T de tiempo. Entonces, no la voy a atacar acá de este camino. La otra semana que empecemos a ver la técnica para ecuaciones diferenciales lineales, la vamos a retomar solo ahí como parte de los ejemplos, pero la vamos a resolver aquí en esta ocasión con separables. Y nos va a pasar como los problemas de población. La vamos a resolver ahorita y ya, una vez. O sea, no les voy a poner a que me estén repitiendo los mismos cálculos cada vez en cada problema, porque aquí no va a pasar como en la ley de Torricelli, que se recuerdan que como aquí teníamos un factor A de Y, entonces cada problema, aunque fuera de vaciado de tanques, iba a ser una ecuación diferencial diferente. Aquí no, aquí va a pasar como los problemas de decaimiento y de crecimiento exponencial, no cambia la ecuación diferencial entre los distintos problemas que son del mismo tema. Entonces, con una vez que lo resolvamos más que suficiente, entonces ya ustedes pueden utilizar en el examen directamente la formulita. Entonces hacemos la separación y aquí tenemos dt partido a menos t es igual a k dt. Integro, integro. ¿Ok? Para integrar esta, recuerden que podemos hacer uso de un cambio de variable, ¿no? Podemos poner podemos poner, por ejemplo, que alfa sea igual a menos t, de tal manera que el diferencial de alfa
diferencial de alfa sea entonces, recuérdense que A es constante, y aquí estamos integrando respecto de t, entonces aquí me va a quedar menos de t mayúscula, ¿ok? Entonces, esta integral, esta ecuación diferencial, perdón, no, sí, esta integral, esta integral. Esta integral nos quedaría, en lugar de dt sería menos de alfa, signo menos de alfa. En lugar de a menos t, pues ya colocamos aquí alfa. Y en el lado derecho, pues ya, de una vez nos va a quedar una constante k por t y de una vez vamos a poner ahí la constante de iteración. Aquí ya sabemos que es menos logaritmo natural del valor absoluto de alfa. Recuerden que aquí podemos tener casos donde a menos t sea negativo, ¿verdad? Entonces, menos logaritmo natural del valor absoluto de alfa es igual a k por t más c. Luego acá, menos que multiplique, marca el logaritmo natural del valor absoluto de alfa igual a menos kt más c. Aquí el signo menos no lo voy a absorber, ¿ok? Lo voy a dejar ahí de manera explícita, colocado fuera, porque voy a llevarme a lo largo de todo esto, voy a mantener esta misma K, que yo aquí la estamos definiendo como una K mayor que 0. Entonces acá vamos a dejar el signo menos de forma explícita acá. En cambio, aquí en esta constante de integración, pues sí que lo absorba, ¿sí? Les repito, es simplemente porque desde el comienzo yo estoy planteando que K va a ser mayor que 0, entonces me voy a ir así. Entonces así este signo menos se lo voy a dejar afuera y debo de mantener en mente K positiva. Eso me va a servir también para entender la forma de las gráficas. Acá luego tomaríamos la exponencial de ambos lados. Aquí nos quedaría el valor absoluto de alfa, va a ser igual a la exponencial de menos kt más c. Ya saben que esto lo podemos separar como exponencial de menos kt por exponencial de c. Exponencial de c es una constante, le puedo llamar simplemente c por exponencial de menos kt. Luego, en este caso, el valor absoluto de alfa lo sustituimos por a menos t. A menos t es igual a c por exponencial de menos kt. Y como decíamos, puede ser que tengamos casos donde la temperatura del medio sea más grande que la temperatura del objeto o viceversa. Eso significa entonces que si nos recordamos de la definición de valor absoluto de la mate 1, por ejemplo, el valor absoluto de x, se recuerdan que se define como x, si x es mayor o igual que 0, o menos x como x menor que 0. Eso va a ser entonces que si yo viniera y analizara los casos por separado, cuando a menos t es positivo y cuando a menos t es negativo, pues en el caso, por ejemplo, cuando a menos t fuera positivo, cuando esto fuera positivo, si yo le llamo x a a menos t, me quedaría simplemente a menos t. Si yo analizara el caso cuando a menos t es negativo, entonces en ese caso tendría un signo menos, menos a menos t. Ese signo menos podría multiplicar ambos lados de la ecuación por el signo menos, y entonces que el signo menos lo absorba la c. Entonces no necesito venir y hacer un caso hacer un tratamiento especial para el caso positivo y el caso negativo, porque ya sé, en el caso positivo copio el a menos t, en el caso negativo, que en caso que a menos t fuera negativo, va a aparecerme un signo menos, que al multiplicarlo por toda la ecuación por menos 1, ese menos puedo hacer que lo absorba la constante c, y me va a quedar entonces exactamente la misma forma de la ecuación en general, ya sea cuando a menos t sea positivo o cuando a menos t sea negativa. No sé si me entienden ese relajo que les dije ahorita. ¿Me agarran a onda eso que les dije? ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, mejor lo voy a escribir acá, ¿sí? Mira, pues, vamos a ver la orilla. Lo que pasa es que, como dijimos, físicamente puede ser que tengamos un sistema donde la temperatura del medio sea más grande que la temperatura del objeto. Entonces, por ejemplo, si A menos T fuera mayor que 0, entonces de acuerdo a esto, si yo pienso que X es A menos T, entonces el valor absoluto de A menos T, en este caso, aplicando esta definición con X igual a menos T, debería ser el mismo valor de X, debería ser A menos T. ¿Ok? Y entonces en ese caso la ecuación esta me quedaría A menos T, ya quitando las barras, es igual a C por exponencial de menos KT. Ese sería el caso 1, digamos. La otra posibilidad, por supuesto, puede ser que el medio tenga una temperatura más pequeña que la temperatura del objeto. Eso significaría que esta resta es negativa. Entonces, si A menos T fuera menor que 0, entonces de esta definición, como el papel de X lo está jugando a menos T, el valor absoluto sería el negativo de A menos T. Entonces aquí tendría menos A menos T
sería igual, y vuelvo a copiar acá, c por exponencial de menos kt. Multiplico la ecuación por menos 1, aquí me queda a menos t, y aquí me quedaría menos c, pero menos c es una constante. Entonces puedo hacer que el signo menos sea absorbida por la c, y la forma general me va a quedar igual que aquella, c exponencial de menos kt. ¿Ok? Aquí el menos c lo absorbió la C y simplemente le volví a llamar C. Entonces veo que las dos formas, o sea que la forma de la ecuación en general va a ser la misma para cualquiera de los dos casos. Lo único que va a pasar es que la constante se va a ir ajustando ahí con los signos correctos para que ya sea un número positivo, ya sea cuando A sea menor que T o cuando A sea mayor que T, pero al final la forma general va a ser la misma. Temperatura del medio menos temperatura del objeto igual a una constante por una exponencial de menos KT. Esa es la forma general. Entonces no necesito una ecuación, una solución para que les diga, esta es la solución cuando sea un problema de enfriamiento, esta es la solución cuando es un problema de calentamiento. La forma general es la misma. Ya solamente C pues va a tomar ahí los signos correctos para cada caso. ¿Sí me entienden ahí? Hoy sí, ya, Doc. Gracias. Sí, ok, Lorita. Entonces, cualquiera de los dos casos, vengo y ya sé cuál es la forma general. Entonces vamos a trabajar acá. ¿Alguien necesita tiempo para copiar esta parte? ¿No? Va, entonces voy a borrar esta parte de acá, ¿sí? Miren, chicos. Ahorita vamos a borrar esto de acá. Ah, pues miren, estoy hablando así mientras borro. Pues como este tema ya no me dio tiempo por el corte de luz, ya no me dio tiempo que lo empezáramos el día anterior. Entonces, de plano, este tema pues, para el parcial del lunes no, ¿verdad? Porque no lo vamos a ver hoy y ya el lunes ya los voy a estar masacrando. Entonces, de plano que tendríamos que ver hasta el tema anterior, que era ley de Torricelli. Los problemas preparatorios que les di para el primer parcial, por supuesto, incluyen dentro de ellos problemas de esto, ¿va? Pero por la situación que tuvimos, pues, por supuesto, no los hagan, ¿va? Pero sí les va a servir para el siguiente parcial. Entonces, en cualquiera de los casos, si nosotros despejamos ya sea de aquí o de acá, pues la misma forma, entonces, o sea, si comenzamos con A menos T igual a C por exponencial de menos KT, cualquiera de estas dos, ¿verdad? Para cualquiera de los dos casos, si despejamos la temperatura va a ser igual a A. Esta C pasaría a restar, digamos, exponencial de menos KT, pero seguimos con el mismo juego de que el signo menos sea absorbido por la constante C, y entonces me queda que T es igual a A más C por exponencial de menos KT. Ahora, aquí cuando son problemas de temperatura, la costumbre que hay en muchos libros es, en vez de llamarle más C, le cambian el nombre a B mayúscula, ¿ok? No importa, yo lo voy a trabajar pues así como lo trabajan en la mayoría de libros, que es simplemente cambiarle el nombre de C a B. Ya saben que las variables son mudas y eso significa que no importa el nombre, ¿ya? Pero para que ustedes se ubiquen cuando estén estudiando en otros libros, simplemente voy a hacer el cambio de C por B. Y ahorita vamos a ver qué significa cada variable y cuál sería la forma general de la gráfica. Eso es muy importante porque ya en este tema vamos a explotar todavía más las gráficas. Ay, por cierto, hablando de explotar. Les estoy preparando un pequeño cuestionario. Vamos a ver cuántos serían. Creo que 3 o 4 problemitas, 2 de Torricelli y 2 de... Ay Dios, no me recuerdo cuáles son los otros dos, pero yo se los estoy preparando, es solo para que ensayen un poquito, también para el examen. Bueno, son chiquitos, son dos problemitas nada más. Y con los ejemplos que hemos visto, pues se pueden ir guiando. Lo necesito que hagamos así para que ustedes también vayan practicando y de alguna manera y forzarlos un poquito a que lean los ejemplos que hemos hecho. Entonces aquí voy a reescribir esto como T igual a A más B por exponencial de menos KT. Entonces veamos cómo está la cosa acá. Supongamos que en el tiempo cero la temperatura del objeto es T sub cero, ¿de acuerdo? Entonces, si en el tiempo cero la temperatura del objeto es T sub cero, yo tendría acá T sub cero es igual a A más B por exponencial de menos K por cero. Pero el exponencial de cero vale 1. Entonces aquí me queda que esto es A más B.
Si aquí despejamos nosotros la B, ya tenemos entonces una idea de qué representa físicamente esa B. Esta B va a ser la diferencia entre la temperatura inicial del objeto y la temperatura del medio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que representa esta constante, la diferencia entre esos dos. Y se recuerdan que les decía que le iba a dejar el signo menos acá a la constante K, no la iba a absorber, porque eso me va a permitir ver mejor la forma que tiene la gráfica, porque vean, como K es positiva y aquí hay un signo menos, entonces estamos hablando de una función que es una exponencial decreciente. ¿Sí? Entonces veamos qué forma general tiene las gráficas en este caso. Ahorita se las voy a presentar. ¿Alguien necesita tiempo para copiar algo de acá? No, doctor. ¿No? Chuchuca, bailarina. Ahorita vamos a borrar entonces. Esta figurita que les voy a poner acá, igual está ahí en el portal hoy, para que les pueda servir ahí para recordarse cómo va la onda. Ahorita vamos a mostrarla acá. Solo déjenme iniciar el OBS porque se me olvidó la onda y no lo inicié. Permítanme un segundito, ¿sí? Ahorita voy. Pum, pum, chun, 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 ahí está. Vamos a iniciar cámara. ¿Qué es lo que tengo acá? Está bien esto. Vamos a ver acá. ¿Dónde está la figura? ¿Qué se hizo la figura? ¿Por qué no se ve? Mm, pues, ¿por qué no se ve la figurita? Ahorita, chicos, algo me está pasando acá que no me quiere mostrar la figura aquí en el OBS. Eh, Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Pero, chicos, no sé por qué no me quiere aceptar esto. Eh, Estoy tratando de que me salga aquí la figurita y no me quiere salir. Vamos a ver. Eh, Perdón, muchachos, no sé qué pasó. Eh, pues, no sé por qué no está saliendo la figurita. Debería de salir acá. Ya sé por qué es. Ya sé por qué es. Es que lo estoy abriendo no lo estoy abriendo en Paint. Por eso es. Perdón, muchachos. Y me fue la orquesta. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a hacer esto para acá. Es que no estaba abriendo Paint, no estaba abriendo otra cosa. Por eso es que no se miraba. Y. Ustedes no lo están viendo. Ahorita voy a cambiar de cámara acá, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a tratar de ver. ¿Y por qué me sale doble? ¿Por qué sale doble esta cosa? Porque ahí está. Muy bien, perdón, muchachos. Aquí está entonces la forma general, digamos, de la ley de enfriamiento de Newton en ecuación diferencial, y aquí tienen las dos cosas que hemos deducido, ¿no? La temperatura como A más B exponencial de A más B exponencial de menos KT, ¿verdad? Como dijimos, A va a representar la temperatura inicial y B representa la diferencia entre la temperatura inicial y el objeto. Entonces, por ejemplo, vean acá, la forma general que tiene una gráfica de esta forma, esta que es A más b exponencial de menos kt, sería como, ya sea como la que vemos acá o la que vemos acá, dependiendo de lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos el caso donde la temperatura inicial es más grande que el valor de A. En ese caso, entonces, como B es igual a TO menos A, entonces B va a ser un número positivo. Observen acá que la gráfica tiene esta forma, comienza acá en la temperatura inicial y luego vean aquí una cosa importante, aquí tenemos una asíntota horizontal. Eso lo podemos ver de acá directamente, porque si nosotros venimos, por ejemplo, en esta ecuación y nos preguntamos qué pasa después de mucho tiempo, y para responder a esa pregunta tenemos que calcular el límite cuando el tiempo tiende a infinito, entonces tenemos que calcular el límite cuando t tiende a infinito de t,
Y esto va a ser entonces igual, de una vez separando en dos límites, el límite cuando t tiende a infinito de una constante, en este caso es la temperatura del medio, más el límite cuando t tiende a infinito, de b por la exponencial de menos kt. Pero como k es positiva, entonces la exponencial de menos kt cuando t tiende a infinito se nos va a cero, ¿verdad? Porque tendríamos que la exponencial de menos kt la podemos escribir como 1 partido exponencial de kt, k es positiva, y cuando t tiende a infinito, la exponencial de kt tiende a infinito. Entonces tendría b dividido un número que tiende a infinito, b que tiene un número muy grande. Entonces este límite tiende a cero. Y en el límite cuando t tiende a infinito de a, pues ya sabemos es una constante. Entonces en ese límite, esto se nos va a y esto se nos va a cero. Quiere decir entonces que nosotros tenemos una asíntota en el valor de A. Es lo que ustedes ven acá. Tenemos una asíntota en el valor de A. Y tiene sentido, porque recuérdense que aquí estamos hablando de un problema donde hay un objeto que se está metiendo dentro de un medio. Y entonces sabemos que después de mucho, mucho tiempo, lo que va a pasar es de que se va a alcanzar el equilibrio térmico. Entonces la temperatura del objeto, en el caso cuando B es mayor que cero, o sea que tenemos en este caso que TO menos A es un número positivo, conforme pasa el tiempo la temperatura va disminuyendo y en el límite cuando T tiende a infinito, esta temperatura tiende a el valor de A, que es el valor de la temperatura del medio. Vean que aquí tenemos un pequeño problemín. Y es de que si se dan cuenta, de acuerdo a este modelo, la temperatura del objeto jamás va a llegar a ser A, porque recuérdense que aquí este es un límite, pero esto es una asíntota, y en este caso esta asíntota nunca se logra cruzar, ¿ok? Solamente va tendiendo. Entonces, según este modelo, se va a ir acercando cada vez más y más y más a la temperatura del medio, pero exactamente igual, según esto jamás va a pasar, ¿sí? Porque si yo dijera aquí que esto va a ser igual a A, si yo dijera, bueno, quiero saber exactamente en qué tiempo la temperatura es A, me queda A igual A, se cancelan las A's, me queda B exponencial de menos KT y me quedaría 0 es igual a exponencial de menos KT, pero eso no tiene ninguna solución numérica, ¿verdad? O sea, un valor numérico. O sea, si yo tuviera 0 igual a B exponencial de menos KT y digo, voy a sacar logaritmos para poder despejar el T, el problema es que aquí voy a tener logaritmo de 0 y ese no existe, no está definido, ¿verdad? Entonces acá, son de las cosas que tienen estos modelos, ¿no? Que describen bastante bien, pero hay algunas cosas como esto. O sea, aquí, según esto, teóricamente, nunca se alcanza el equilibrio. Voy a estar muy, muy cerquita, pero nunca se alcanza. Pero sabemos que en realidad no es así, ¿verdad? Sí se va a alcanzar el equilibrio térmico. Entonces, uno lo que podría decir es, por ejemplo, bueno, voy a suponer, por ejemplo, por decirles, que cuando la diferencia entre la temperatura, o digamos, supóngase que la temperatura del medio fuera 15 grados centígrados. Entonces, yo podría decir, bueno, cuando la temperatura sea 15.001, por ejemplo, voy a suponer que ya está en equilibrio térmico para fines prácticos y ahí puedo encontrar un tiempo. Podríamos pensarlo para una cosa así. La cuestión es acá que como nosotros estamos viendo que conforme pasa el tiempo la temperatura va disminuyendo, pues tenemos lo que indicamos acá, una situación donde se va enfriando y por lo tanto entonces esta curva, ya me están asustando acá. Yo dije otra vez, nos van a cortar la luz. Entonces, la temperatura del objeto va disminuyendo. Ahora, vean la curva de aquí abajo, es para el caso, dice, cuando B es menor que cero. Eso sería el caso cuando T sub 0 es menor que A. Vean aquí el eje vertical, el punto donde corta la temperatura inicial. Aquí está A, que va a ser nuestra asíntota, y conforme pasa el tiempo, lo que está sucediendo es que la forma que va a tener la gráfica va a ser una forma ascendente, y entonces en ese caso la temperatura del objeto está aumentando. De la misma manera, pues aquí me dice que va a ir acercando cada vez más y más a la temperatura del medio, pero en teoría, así con este modelo, pues jamás va a ser exactamente igual a la misma situación. ¿Va? Si yo quisiera decir, no, yo quiero saber en qué tiempo T vale A, me voy a enfrentar con el mismo problema, que tendría que sacar un logaritmo de cero, el cual no está definido. Entonces, son situaciones que a veces pasan en algunos modelos, por eso son modelos, o sea, me sirven para simular, para modelar lo que estoy viendo, pero hay casos donde puede ser de que tenga que hacer algún pequeño ajuste o algún razonamiento como para decir, bueno, aunque el modelo me dice que nunca va a pasar esto, si yo vengo y asumo tal valor, para fines prácticos digo, ya,
ya pasó lo que necesito. Entonces, estas van a ser nuestras dos formas generales. Cuando es una curva de enfriamiento, entonces observen, va a ir así, por supuesto, conforme pasa el tiempo disminuye. Vean, y cuando pasa el tiempo, cuando es calentamiento, va así. Vean que la gráfica tiene entonces, ya sea enfriamiento o calentamiento, tiene asíntota horizontal, que es el valor de A, que es la temperatura del medio, ¿verdad? Y el eje vertical, muy importante, corta la gráfica en el punto donde la temperatura inicial, bueno, en el punto que nos da la temperatura inicial del objeto. ¿Me agarran la onda? Sí, doctor. Vamos bien ahorita. Ok, vale. Entonces, empecemos a resolver problemas, ¿sí? Vamos a quitar aquí la gráfica esta. Y voy a cambiar de cámara, ¿sí? Voy a tener la cámara virtual, creo que ahorita me salgo de ahí del Zoom, creo yo. Ah, sí, me salí. Va, ahorita regreso. Espérenme, no se vayan a ir. Ahí estamos. Muy bien. Ya matamos el OBS. Entonces empecemos a resolver problemas. Y como le digo, ya con esta deducción que hicimos de la ecuación, ya es suficiente, ¿no? No les voy a estar pidiendo que estén repitiendo la misma ecuación a cada rato. Lo que vamos a enfatizar más bien es en las gráficas, ¿no? En porque como les digo aquí, este curso es de aprovechar que tenemos la oportunidad de tener las modelitos con sus ecuaciones y podemos graficar. Entonces, resulta, siento yo, un curso en el cual ese ejercicio de practicar, utilizar modelos, e ir practicando aquello de, ¿será que aquí este modelo aplica? Ver las condiciones del modelo, tener la ecuación, poder graficar y poder comparar los resultados gráficos con la parte del modelo teórico, con las ecuaciones, creo que es muy útil. Siento que este curso eh, es muy bueno para ustedes en ese sentido. A ver, chicos, vamos a compartir pantalla y vamos a poner los problemas que les puse, que les había compartido por Telegram, ¿sí? Vamos a matar esto. ¿Qué otra cosa podemos matar aquí? Yo creo que nada. Ok, muy bien. Este es el que ustedes tienen entonces ahí en Telegram, ¿sí? Comencemos con este. Dice, un asado de 4 libras, inicialmente a 50 grados Fahrenheit, se coloca en un horno a 375 grados Fahrenheit. A las 5 p.m., a las 5 p.m., estoy leyendo mal. Después de 75 minutos, se observa que la temperatura del asado es de 125 grados Fahrenheit. ¿Cuán- ¿Cuándo estará el asado a 150 grados Fahrenheit? Digamos que estos son los problemas típicos que presentan en los libros de texto, ¿sí? A mí me gusta por aquí vamos a tener algún ejemplo y por aquí otro. A mí lo que me gusta es más bien combinar para que de una vez se vayan ustedes ahí y vayan preparando y además pues van a tener los cuestionarios y van a tener los parciales de ejemplo y tienen también en la tarea preparatoria que ya dijimos que esta parte no va a entrar, pero a mí me gusta mucho más bien ir combinando, ya que ustedes una vez se supone que ya saben que este es el punto de la temperatura inicial y esta asíntota representa la temperatura del medio, entonces a mí lo que me gusta es ir mejor modificando los problemas de tal manera que parte de la información que así como acá, que aquí me dicen que el asado se mete a un horno, que no sé, que está a esta temperatura, etcétera, etcétera, ustedes más bien en lugar de tener toda esa información así lineal, me gusta poner una parte de la información acá y otra parte en forma gráfica. Entonces que ustedes, por ejemplo, acá digan, ve, me están diciendo, aquí esta gráfica me dice, por ejemplo, que la temperatura del medio es de 25 grados centígrados, por ejemplo, ¿sí? Y aquí pues no tengo el valor exacto de dónde corta, no tengo la temperatura inicial, pero de repente puede ser que aquí dentro del problema esté ese valor, o puede ser que sea precisamente lo que me estén pidiendo. Y aquí me están dando un punto, me están diciendo, por ejemplo, que a los 10 minutos la temperatura es de 80. Entonces yo voy combinando así, de esa manera, los ejercicios estos, porque como les digo, eso nos permite pasar de un lado a otro. Entonces, esto sí va a ser muy difícil que los encuentren en libros. Yo solamente un libro he encontrado que más o menos se va por este estilo en algunas preguntas, que es la de ecuaciones diferenciales de Boyce. Ese es el único que he visto yo. De ahí todos los demás problemas, los demás libros son así, problemas así por ese estilo, pero yo siento que se puede explotar más ese tema. Pero bueno, comencemos aquí con este. Este
no me recuerdo si es o es de Edwards, yo creo que es de Edwards el libro, el problema. Entonces dice así, un asado de 4 libras inicialmente a 50 grados Fahrenheit. Ok, entonces aquí me dice inicialmente a 50 grados Fahrenheit. Entonces digo, ok, aquí me están dando la temperatura inicial del asado. Pero esto de las 4 libras es simplemente un dato ahí, un distractor. No, en todos estos problemas no importa la masa o el peso del objeto, ¿verdad? Y dice que se coloca en un horno a 375 grados Fahrenheit. Esto ya me está indicando entonces que el medio donde yo voy a colocar el objeto va a ser el horno y su temperatura va a ser de 375 grados Fahrenheit. Esto debe ser entonces el valor de A, la temperatura del medio, siendo el medio el horno. Y estos 50 grados Fahrenheit que me dicen acá inicialmente es la temperatura, el T de cero de mi objeto, que va a ser el asado. Luego dice que a las 5, eso es a las 5 de la tarde, sigo leyendo mal. Después de 75 minutos, se observa que la temperatura del asado es de 125 grados Fahrenheit. Se supone, por supuesto, que la temperatura del horno no ha cambiado. Entonces podemos aplicar nuestro modelito en la forma que lo estamos viendo acá. Podríamos, como les decía, considerar, por ejemplo, el caso donde un medio también va a ir cambiando su temperatura. Entonces ahí la A ya no va a ser una constante, sino que va a ser una función del tiempo. Pero, les repito, nosotros aquí en este curso lo que se trabaja es la ley de enfriamiento de Newton para el caso cuando A es una constante. Luego me preguntan cuándo estará el asado a 150 grados Fahrenheit, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a voy a volver a iniciar el OBS y voy a copiarles el enunciado y lo vamos a ir pasando a gráficas. No es necesario que lo pasemos a gráficas, ¿oyen? Pero lo vamos a hacer porque el chiste es que ustedes vean y aprendan esa parte, ¿sí? Entonces déjenme, lo vamos a pegar acá. Vamos a poner esto por acá. Le vamos a poner esto acá. Ahorita lo vamos a copiar, ¿oyen? Solo déjenme hacer esto acá. Entonces, por acá vamos a poner el OBS y vamos a pasar toda esta información ¿cómo se llama? Eh, Ahí está. Vamos a iniciar la cámara. Vamos a parar de compartir acá y vamos a cambiar de cámara a OBS. Ok, ahí está. Bueno, entonces, como les decía, no es necesario, podríamos hacer el problema, resolverlo así analíticamente, pero yo siento que estos problemas, aparte de permitirnos explotar la parte esta de la utilización de gráficas, muchos de estos problemas creo que queda más fácil entender qué es lo que tenemos que hacer analíticamente si vemos nosotros la gráfica, ¿sí? Entonces, ahorita lo estoy arreglando ahí para que se vea bien. Ahí está. Entonces dice, ya sabemos que en este caso estamos hablando que el asado está inicialmente a 50 grados Fahrenheit y luego se está metiendo a un horno que está a 375 grados Fahrenheit. Eso ya sabemos entonces que significa que la gráfica debe ser una gráfica que va así ascendiendo, ¿verdad? Y recuérdense que hay una asíntota horizontal que representa la temperatura del medio, que en este caso son los 375 grados Fahrenheit. Entonces, si nosotros hacemos acá un gráfico de temperatura del asado, aquí que está en Fahrenheit, grados Fahrenheit, y aquí colocamos el tiempo, eh, podemos trabajar en minutos si quieren. Eh, Como es un problema de calentamiento, entonces voy a colocar así aquí en color rojo como para indicar la temperatura del medio que está más alta que la del objeto. Entonces, esta debería ser la temperatura del medio, este debe ser el valor de A, que en nuestro caso son, de acuerdo a esto, 375. Entonces aquí tengo 375 y hace que esa es la temperatura del medio, grados Fahrenheit, ¿no? Luego, pues ya sé, es un problema de calentamiento, como decíamos, entonces ya sé que la gráfica debe ir más o menos así, de esta manera, para acá. Y me dicen que el asado está inicialmente a 50 grados Fahrenheit. Entonces ya sé que este punto donde está cortando aquí la gráfica debe ser de 50. Y por lo tanto, pues ese va a ser mi T valuado en cero. T valuado en cero es 50 grados Fahrenheit. Luego dice que eso es a las 5 de la tarde. Después de 75 minutos, se observa que la temperatura del asado es de 125 grados Fahrenheit. Entonces, qué sé yo, digamos por acá,
que no esté ahí a escala. Nuevamente la idea es esto. Y hablando de eso, ¿se recuerdan que ahí les subí al Telegram y también al portal? Ahí tienen aquellos problemas 3 y 4, creo yo, que teníamos pendientes, que les dije yo, los vamos a resolver, pues yo se los voy a resolver después en video, ahí lo tienen ya hoy. Entonces, a los 75 minutos, la temperatura dice que es de 125. Se los locos ahí con la escala que no está bien. Luego me dice, ¿cuándo estará el asado a 150? ¿Ok? Entonces, repito, no está a escala. Ustedes háganse los locos. Y entonces, ahora lo que nosotros necesitamos es saber en qué momento esta temperatura va a ser de 150. Pues aquí lo que quiero saber es cuánto vale este valor de T. Eso es lo que quiero. ¿De acuerdo? Pues ahí digamos que ya tengo la información en la gráfica. Repito, no es necesario hacer la gráfica, pero la vamos a hacer porque quiero que vayan viendo esto, porque ya después cuando ya vengan los problemas donde les doy parte de información en gráfica y parte en palabras, ya ustedes se ubican más fácilmente. Entonces, ya dijimos, no necesitamos volver a resolver la ecuación diferencial, ya sabemos que independientemente que sea calentamiento o enfriamiento, la ecuación general para la temperatura del objeto en cualquier instante va a ser T igual a A más B por la exponencial de menos K por T. ¿De acuerdo? El valor de A ya lo conozco, el valor de A es 375, es esta asíntota. Entonces acá tendríamos la temperatura, pero ¿dónde tengo que escribir? Por acá, ¿verdad? La temperatura va a ser entonces el valor de A, que es 375 más B por la exponencial de menos KT. Pero ya habíamos visto que B es igual a la diferencia entre la temperatura inicial y el valor de A. ¿Ok? O sea, lo pueden ver aquí fácil. O sea, simplemente ustedes hacen que el tiempo T sea igual a 0. Entonces esta T va a ser temperatura inicial. Me queda temperatura inicial es igual a A más B, porque la exponencial de 0 vale 1. Entonces despejamos B y B va a ser temperatura inicial menos A. La temperatura inicial es 50 y el valor de A, que es 375. 50 menos 375 nos da, ¿qué? Menos 325, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto va a ser la temperatura inicial, que es 50, menos 375, y eso nos va a dar menos 325. Entonces, ya tengo aquí el valor de B. Entonces, aquí tengo 375 menos 325 por la exponencial de menos K por T. Aquí pues ya veo lo que habíamos platicado hace un ratito. Si hago que T tienda a infinito, esto desaparece y me queda 375, que se supone que es la temperatura que debería alcanzar el asado, si se le deja el tiempo suficiente para que quede ahí en el horno. Entonces ahora lo único que me hace falta es el valor de K. Para encontrar el valor de K es que me sirve este punto, ¿sí? Porque entonces yo conozco aquí el tiempo y conozco el valor de T. Entonces con eso ya me queda una ecuación muy sencilla de resolver. Entonces nosotros acá sabemos que T valuado en 75 minutos debe ser igual a 125. Entonces, pues sustituimos, ¿no? Si tienen dudas, ahí me dicen, hoy me detienen porque estoy aquí hablando como que soy loco, pero no sé si me van entendiendo. Si tienen alguna duda, me detienen en cualquier momento, hoy sin pena. Aquí sería menos 325 exponencial de menos K por el tiempo que vale 75, ¿de acuerdo? Entonces, puedo pasar acá, puedo restar en ambos lados 375, me queda 125 menos 375, puedo dividir la ecuación entre menos 325, ya me queda exponencial de menos 75 por K, ¿ok? Veamos cuánto nos da eso. Sería 125 menos 375 sobre menos, ¿ahí se acuerdan de ir haciendo los cálculos conmigo? Que ven que a veces se me va la baranda. 10 sobre 13 me queda a mí simplificado esto. 10 sobre 13 es exponencial de menos 75K. ¿Ok? Y luego, pues sacamos logaritmo natural en ambos lados de la ecuación. Me estoy aquí enredando.
Saquemos logaritmo natural de ambos lados, logaritmo natural acá, logaritmo natural acá, ya saben, logaritmo y exponencial son funciones inversas. Entonces me queda acá logaritmo natural de 10 sobre 13. Aquí me queda el argumento de la exponencial, que es menos 75 sobre k. Recuérdense que k es positiva, entonces también eso es un indicador, por lo menos el que hay que estar verificando, de que si obtengamos una k positiva. Si me sale una k negativa, hay algún error en alguna parte. Entonces me quedaría menos 1 sobre 75 acá, menos 1 sobre 75, logaritmo natural de 10 sobre 13. 10 sobre 13 es un número decimal, entonces el logaritmo va a ser negativo, entonces por lo menos k tiene las unidades correctas, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a dejar así, ¿verdad? Por lo que hemos platicado de las exponenciales, que cómo varía esa cosa. Y las unidades, en este caso, como t es tiempo, k debe tener entonces las unidades del recíproco del tiempo. En este caso, minutos a la menos 1. Minutos a la menos 1. Y ya tengo todo, ya tengo toda la ecuación completa, todos los parámetros que yo necesito. Y entonces ahora solamente hago que t sea igual, temperatura sea igual a 150 para despejar la t del tiempo. ¿Sí me agarran la onda ahí? Sí, doctor. Vamos bien ahorita. Vaya. Entonces, voy a borrar esta parte de acá, ¿sí? Entonces vamos a hacer, nuestra T mayúscula igual a 150 para encontrar el tiempo, que es lo que me piden acá. Entonces vengo y sustituyo. En lugar de T mayúscula, coloco 150. Igual, 375. B ya lo conozco, es menos 325. Menos 325 exponencial de menos K. Ya sé cuánto vale. K es menos 1 sobre 75. Entonces este menos, con este menos, se vuelve positivo. Y entonces acá me queda simplemente 1 sobre 75, logaritmo natural de 10 sobre 13 por el tiempo. ¿Sí? Recuérdense, aquí es menos K. Y aquí tengo K. Entonces, si multiplico por menos acá, acá y acá, este menos K se vuelve aquí más 1 sobre 75 logaritmo de 10 sobre 13. Y de acá ya despejamos, ¿sí? Aquí nos quedaría 150 menos 375 dividido menos 325. Acá, este, 1 sobre, aquí que nos hace falta. No, no me caso. Aquí me queda exponencial de 1 sobre 75, logaritmo natural de 10 sobre 13 por t. ¿Ok? Permítanme un segundito porque está entrando un mensaje de uno de sus compañeros que tiene un pequeño problema. Dice, solo déjeme responderle rápido que no hay problema. Perdón, muchachos, ya saben que es la pandemia. Ok, entonces vamos a operar esta fracción, ¿sí? Entonces tendríamos acá 150 menos 375 acá y abajo tengo menos 325. Permítanme, muchachos. Es que se está haciendo bola su compañero solito. Bueno, 150 menos 375 sobre menos 325. Esta fracción simplificada da 9 treceavos. ¿Ok? 9 treceavos. Entonces ahora ya saben, sacamos logaritmo natural en ambos lados de la ecuación y entonces eso va a hacer que aquí solamente me quede este argumento y aquí me quede el logaritmo de 9 treceavos. Entonces lo voy a hacer acá, ¿sí? ¿Nadie necesita tiempo de esta parte? Creo que no. No, doctor. Ok, Laurita. Vamos a abrirle ahorita, directora. Vamos a abrir esta parte acá, entonces. Los despejes, como ven, no son difíciles, ¿sí? Pero hay que hacerlo con cuidado, porque aquí es muy fácil equivocarse. Entonces,
mi trapito. Y el otro trapito, no sé. Por ahí debe andar. Entonces sacamos logaritmo natural de ambos lados. Y nos queda logaritmo natural de 9 sobre 13. Ya ven aquí logaritmo y exponencial, solamente me queda el argumento, que en este caso va a ser 1 sobre 75, logaritmo natural de 10 sobre 13, multiplicado por el tiempo. Y de aquí ya despejamos el tiempo, ¿verdad? 75 por logaritmo natural de 9 sobre 13, dividido logaritmo natural de 10 sobre 13, ya que sabemos que estamos en monitos. Y ahí estamos, ¿sí? Entonces, veamos. 75, logaritmo natural de 9 sobre 13 sobre logaritmo natural de 10 sobre 13. Nos queda positivo, ¿verdad? Por lo menos nos dice que, aunque sea el signo, está bien. Sería 105.12 minutos. Y el problema nos dice cuándo estará asado esta cosa, el asado. Entonces, podría interpretarse, podríamos decir a los 105.12 minutos, o podríamos dar la hora, ¿sí? 105.12 minutos, sé que lo puedo escribir como 60 minutos más 45.12 minutos. 60 minutos es una hora. Aquí tengo más 45 minutos más 0.12 minutos. Y un minuto, 60 segundos. Entonces estamos hablando de una hora, 45 minutos, más 7.2 sería eso, ¿verdad? 0.12 por 60. ¿Cuánto es? Sí, pues 7.2. 7.2 segundos. Entonces podríamos decir que el asado va a estar listo. Si a las 5 era el que estaba cuando se ingresó, el asado va a estar listo a las 6 de la tarde, 45 minutos con 7 segundos aproximadamente. ¿Sí le agarran la onda? Sí, doctor. Muy bien. Vale. Ok. De agua. ¿Qué es el de bichazo? Ahorita que me acordé de tomar. Ah, anda celebrando. Ok. Muy bien. ¿Necesita alguien tiempo para terminar de copiar algo? ¿No? Por mi parte, no. Ok, Katy Bailarina. Vamos a ver entonces. Si quieren, veamos el siguiente problema entonces, ¿de acuerdo? Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Vamos con el problema 2. Dice, se desea enfriar a una sustancia. Bueno, se desea enfriar una sustancia, ¿no? La cual se introduce en un refrigerador que está a una temperatura constante de 5 grados centígrados. Al cabo de 30 minutos, la sustancia está a 8 grados centígrados y después de 40 minutos está a 6 grados centígrados. Me piden que encuentre la temperatura inicial de la sustancia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a resolver. Déjeme agregar esto de una vez al diccionario porque no esté dando batalla ahí. Bueno, entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar aquí el problema. Nuevamente, aunque no es necesario graficar, pues yo siento que ayuda bastante graficar en el proceso de solución. Y aparte, pues la riqueza que da para comprender el problema, el ir viendo la gráfica, porque como les decía yo, en algún momento dado, pero solo déjenme, sí, ya lo cambiamos. Y si estamos compartiendo. Vamos a ver. Vamos a parar de compartir acá. Ahí está. Como les decía yo, en algún momento dado, lo que pasa es de que es importante que ustedes
se familiaricen con el uso de gráficas o con el uso de tablas, porque lo que pasa es que en la vida, ya en la vida profesional, muchas veces uno lo que tiene son gráficas o son tablas, o sea, no necesariamente va a tener siempre una expresión matemática, ¿verdad? Entonces es bueno que ustedes se sientan cómodos con manejar la información y que ustedes sean, como les decía en algún momento, no, como los médicos, ¿no? Que ven una placa y la ponen ahí, una placa de rayos X, la ven y ven un montón de cosas que uno, como les decía, uno solo ve un montón de manchas blancas, ¿verdad? Pero ellos logran ver ahí, distinguen tonalidades de grises, por ejemplo, de blancos, y dicen, ah, esto no está bien. Entonces, igual, ustedes deben ser capaces de ver una gráfica y poder distinguir cosas como asíntotas, dónde corta el eje vertical, qué puede significar una asíntota físicamente, qué puede ser eso, cómo lo voy a observar yo ya en la vida real. O sea, todas esas cosas necesitan ustedes manejarlas, porque como les repito, muchas veces lo que uno tiene son tablas, no son ecuaciones. Y por eso les digo, este curso es un muy buen ejercicio para hacer eso, porque tiene uno el chance, perdón, pues de manejar tablas, pero manejar gráficas y tener a la par el modelo matemático, ¿verdad? Entonces uno puede ir aquí diciendo, yo creo que es esto y verificar acá, ¿verdad? Ok, veamos entonces. Dice, se desea enfriar, dice, a una sustancia, ya sé, el tipo de curva va para abajo, así, ¿verdad? La cual se introduce en un refrigerador que está a una temperatura constante de 5 grados centígrados. Ya sé que ahí está mi asíntota, 5 grados. Al cabo de 30 minutos, la sustancia está a 8 grados Celsius y después de 40 minutos está a 6 grados centígrados. Encuentra la temperatura inicial de la sustancia. Entonces, vamos a tratar de ubicarnos. Déjenme ver dónde tengo que colocar. Ah, por acá, muy bien. Para que no me estorbe ahí el enunciado. Entonces aquí tengo la temperatura, vamos a trabajar en Celsius y aquí vamos a trabajar el tiempo, en este caso en monitos. Entonces es la temperatura a la cual nosotros vamos a meter es de 5 grados centígrados. Vamos a poner color aquí azul simplemente para reforzar la idea de que vamos a enfriar a la sustancia. Aquí está el 5, entonces ya sé que la temperatura del medio es 5 grados centígrados. Es un problema de enfriamiento. Pues ya sé que la gráfica, la curva debe ser de esta manera. Acá, algo así, ¿no? Vamos así. Entonces me dicen, al cabo de 30 minutos la sustancia está a 8 grados centígrados. Entonces, pongamos que fuera acá. ¿Okay? Ya saben, aunque no esté escala, no le pongan mucha atención, es solo para ver la idea. Entonces dice, al cabo de 30 minutos, aquí estamos a 8 grados centígrados. Y después de 40 minutos está a 6. Entonces, digamos que a los 40 minutos, vamos a que fuera por acá, está a 6, digamos. Entonces estamos acá y acá. Esto está a 6, esto está a 40. Y me preguntan cuál es la temperatura inicial del objeto. Necesito saber entonces cuánto vale este punto. Esto es lo que yo necesito. Ya sé que esta es la temperatura inicial. Eso es lo que ando buscando. ¿Ok? Entonces, pues ya, planteo mi ecuación para la ley de enfriamiento de Newton. Ya sabemos que es de la forma T igual a A más B por la exponencial de menos KT. Ya sabemos que B es la diferencia entre la temperatura inicial del objeto, que no la conozco, y la temperatura del medio. ¿Ok? Entonces, pues vamos, ¿no? Entonces, T sería A, que sí sé que vale 5. B, no la conozco. La voy a dejar así como B nada más. Ya después utilizo esto. Por exponencial de menos KT. ¿Me estoy tapando? Exponencial de menos K por T. Entonces vean que en este punto tengo dos parámetros desconocidos. El valor de B, que ahí está la temperatura inicial, y el valor de K. Por eso es que tengo 2 puntos acá. Con esos 2 puntos yo voy a sacar estos 2 parámetros. Y ya después que ya tenga todo eso, pues facilito sacar la temperatura inicial, solamente evalúo esto en 0. Entonces, por ejemplo, si usamos este punto, T de 30 igual a 8, usamos T de 30 igual a 8, entonces nos quedaría, en lugar de T, ponemos el 8, igual a 5 más B exponencial de menos 30
por K. Esto digamos que sea nuestra ecuación 1. Bueno, todavía la podemos simplificar un poquito. Vamos a simplificarlo un poquito. Restamos 3 de ambos lados y me queda 3 es igual a B exponencial de menos 30K. Esta llamémosle la ecuación 1. Y luego tenemos el otro dato, ¿no? Que T de 40 es igual a 6. Entonces, T de 40 es igual a 6. Entonces nos quedaría así. T sería 6. Es igual a A, que vale 5, más B por exponencial de menos 40, menos K por T, menos 40 por K. ¿De acuerdo? Igual, simplificamos acá. 1 es igual a B por exponencial de menos 40 sobre K. Esta va a ser mi ecuación número 2. ¿Ok? Entonces acá lo que podríamos hacer, por ejemplo, es como el ejemplo que les puse yo en el videito. Podríamos, por ejemplo, dividir ecuación en ecuación, ¿sí? Podríamos agarrar la ecuación 1 dentro de la 2 o la 2 dentro de la 1, ¿sí? No, como ustedes quieran. Yo creo que en el video yo lo hice la 2 dentro de la 1, si quieren solo para variar, hagámoslo 1 dentro de 2. ¿Sí? Me cayó la varita de Harry Potter. Ok. Entonces, tomamos la ecuación 1, que es 3, igual a P por exponencial de menos 30K. Dividimos dentro de la ecuación 2, que es 1 igual a esto. Entonces, dividido 1 y en el lado derecho, B exponencial de menos 40K. Aquí me queda 3, B y B. B y B dos veces, bueno, se cancela. Aquí copio la base, que es exponencial, y sería menos 30K menos 40K, o sea, más 40K. Eso nos queda exponencial de 10K. Entonces sacamos logaritmo natural de 3 acá. Aquí quedaría logaritmo de la exponencial. Me queda solamente el 10 partido K. Y entonces K me queda por lo menos positivo. Logaritmo natural de 3 partido 10. Las unidades ya sé que van a ser minutos a la menos 1. Y entonces nos quedaría ese valor de K. Veamos que esta es la ecuación 3, digamos, el resultado 3. Ya que tengo el valor de K, pues donde ustedes quieran, ¿no? La ecuación 1 o la ecuación 2, cualquiera que ustedes quieran, lo sustituimos para encontrar cuánto vale B. Ya con el valor de B, utilizamos esto para encontrar cuánto vale la temperatura inicial, porque el valor de A ya lo conozco y se fue el problema. ¿De acuerdo? Vamos a... voy a quitar esto de aquí arriba para que no nos haga ahí estorbo. Ahí está. Entonces, se me acabó la pantalla, se me acabó la pizarra. Vamos a hacerlo acá, o sea, sí. No sé si nos alcanza. Entonces, voy a utilizar, por ejemplo, 3 en ecuación 1, por ejemplo. Ya saben, puede ser 3 en 1 o 3 en 2. Si agarramos 3 en ecuación 1, nos quedaría 3 es igual a B por exponencial de menos 30 por K. Pero K vale logaritmo natural de 3 partido 10. ¿Ok? Y ahí estamos. Aquí me quedaría que esto es B exponencial de 30 sobre 10 es 3 menos 3 veces logaritmo natural de 3. ¿Ok? 3 es igual a B. Este menos 3 puede pasar como exponente. Logaritmo de 3 a la menos 3, ¿verdad? Acá. Exponencial y logaritmo son, ¿cómo se llama? Inversas. Me queda entonces B y aquí solamente me queda el argumento 3 a la menos 3. O sea, 1 sobre 3 a la 3. Paso el 3 a la 3 a multiplicar o multiplico todo por 3 a la 3, como lo quieran ver. Entonces tengo aquí 3 por el 3 a la 3, que está de acá, igual a B. Esto 3 por 3 a la 3 es 81, ¿no? Entonces B vale 81. Ahí ya tengo el valor de B. Y como B es igual a TO menos A, quiere decir que la temperatura inicial tiene que ser B más A. B vale 81 y A vale 5. Entonces, la temperatura inicial son 86 grados centígrados. Y ahí estamos. ¿Le agarran onda? Sí, doctor. Estamos bien, Laurita. Muy bien, Laurita. Va, igual ya saben, si alguien tiene dudas, si le da pena preguntar,
pues mande un mensaje por aparte, directo, privado, ¿no? Igual yo no voy a decir, fulano está preguntando tal cosa. Ya solo respondo la duda y ahí se acabó, ¿sí? Pero no dejen de preguntar, muy importante. Ok. ¿Alguien necesita tiempo para copiar? Yo sí necesito unos 20 segundos, porfa. Ah, pues es que 20 minutos no es... Está bueno. Dale con calma. Dale con calma. Como les dije en alguna ocasión, creo Doctor, yo. Manda, dime, disculpe que lo Emilio. interrumpa. Buenos días. ¿Podría volver a explicar lo de uno dividido de dos al momento de todo Ah, sobre el esta parte proceso? de acá. Sí, es que me perdí un poco ahí, por favor. Sí, no hay pena. Lo que pasa es que la ecuación uno, pues es esta, ¿verdad? Es 3b exponencial de menos 30k. Y la ecuación 2 es esta, ¿no? Entonces, ustedes pueden agarrar 1 sobre 2 o 2 sobre 1. Lo que deben de recordarse es que cuando van a dividir ecuaciones, deben de dividir miembro a miembro. O sea, debo de dividir el miembro izquierdo de la ecuación 3, perdón, de la ecuación 1, dentro del miembro izquierdo de la ecuación 2. Por eso me queda 3 sobre 1. Y debo entonces tomar el miembro del lado derecho de la ecuación 1, b exponencial de menos 30k, y dividirlo dentro del lado derecho de la ecuación 2, b exponencial de menos 40k. Entonces aquí pues me queda 3 sobre 1, 3, y luego acá b se cancela con esta b, ¿verdad? Entonces solamente me quedan las exponenciales. Recuerden que como es la misma base acá, entonces copio la base e y luego se recuerdan que cuando nosotros tenemos a sobre m, pero un a a la m dividido a la n, se copia la base y se restan los exponentes. M menos n. Entonces aquí en este caso mi base es e y el papel de m es menos 30k y el papel de n menos 40k. Entonces debe ser m menos n menos 30 menos 40. Por eso aquí se convierte en un más 40. Entonces ya me queda menos 30k más 40k, me queda exponencial de 10k. Entonces ya tengo 3 exponencial de 10k. Luego, lo que hago acá en el siguiente paso es tomar logaritmo. Logaritmo natural acá y logaritmo natural acá. Y ya sé que cuando saco el logaritmo de una exponencial, lo que me queda es el argumento de la exponencial, que en este caso es el 10k. De aquí ya despejo el valor de k. Entonces yo tengo que es logaritmo natural de 3 partido 10. Y luego lo que hice acá fue, escogí cualquiera de las dos, pero tiene que dar lo mismo, ¿no? Entonces escogí la ecuación 1 y entonces en lugar de colocar k, coloqué el logaritmo natural de 3 sobre 10. Entonces aquí tengo 3, aquí está el valor de b, que es el que ando buscando, exponencial de menos 30, y ahora en lugar de colocar k, coloco logaritmo natural de 3 partido 10. Menos 30 sobre 10 me da menos 3, logaritmo natural de 3. Ahora, acá, por supuesto, para poder aplicar esa idea de que exponencial y logaritmo son funciones inversas, yo necesito que aquí haya un coeficiente 1. O sea, yo no puedo venir a decir exponencial de menos 3 logaritmo de 3 va a ser, qué sé yo, menos 3 por 3, por ejemplo. No, porque para poder aplicar eso de propiedad de la función inversa, necesito que aquí haya un 1. Por eso es de que me estoy deshaciendo de este menos 3, utilizando la propiedad que dice que si yo tengo m por logaritmo de a, esto es lo mismo que el logaritmo de a la m. ¿Ok? Entonces estoy tomando el menos 3, logaritmo de 3, el menos 3 estaría jugando papel de m, y entonces ese menos 3 lo pongo como el exponente de a, en este caso a vale 3. Entonces ya cuando lo tengo así, ahí sí, exponencial del logaritmo es el argumento, en este caso del logaritmo, que sería entonces 3 a la menos 3. 3 a la menos 3 es 1 sobre 3 a la 3. 3 a la 3 pasa a multiplicar a este 3, y ya me queda que esto es 81. Y B ya sé que es, B es no, bueno, sí, B es TO menos A, lo que yo quiero es TO. TO debe ser B más A. B ya sé que vale 81 y A ya sé que vale 5. Entonces de aquí obtengo el valor de la temperatura inicial. Sí, sí, está bien ahí. ¿Le agarraste la onda ahí? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, Emilio. Ok, ahorita terminaste de copiar. Sí, ya, doctor, ya hasta empecé el otro problema. Ah, órale. Ya hasta empezaste el parcial. Va, entonces si quieren hagamos una cosa. Vamos a cortar aquí la grabación y tenemos que unos minutos platiquemos rápidamente del examen parcial, ¿sí? Entonces, díganle adiós. Aquí, vamos a detener aquí la grabación, ¿sí?